Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Es una buena oportunidad para reflexionar cómo nos está yendo en la vida. ¿Cómo estamos nosotros obteniendo el resultado de nuestras decisiones? Porque cada uno de nosotros tomamos decisiones, actuamos y como consecuencia tenemos un fruto. Hoy quiero recordar la temática de la semana pasada en donde estuvimos hablando de mensajeros, mensajeros buenos y mensajeros malos. Pero quisimos platicar un poquito de que nosotros como portadores de buenas nuevas, mensajeros del Evangelio, ¿y el Evangelio qué es? Buenas nuevas. Y nosotros somos portadores de un mensaje que transforma vidas, que liberta, que sana y que da promesas al que está abatido, al que está enfermo, al que lo han menospreciado, al que ha sido víctima de una ingratitud. Esa es las promesas que tú y yo llevamos a aquellos que necesitan tener un encuentro personal con el Cristo que ha cambiado nuestras vidas. Ahora, Cristo no solamente es una religión, sino es una relación constante y permanente en nuestras vidas para que el Cristo sea formándose en nosotros y podemos disfrutar de la paz que Él nos dio. No levanten sus manos, pero ¿cuántas veces no hemos podido dormir cuando nuestros hijos tienen problemas? ¿Cuántas veces el sueño se nos va porque nos dicen, ¿sabes qué? Puede ser tu diagnóstico de una enfermedad o de cáncer y de repente necesitamos esa promesa de Dios en el cual tenemos que refugiarnos y decir, Señor, yo sé que tú todo lo puedes. Y tenemos que estar recordando las promesas de Dios para poder decir, mi Dios es más fuerte que el problema. Porque si no conocemos dónde está nuestro fundamento de nuestra fe, entonces vamos a ir con la comadre, con el hechicero, con el que lee la carta, con el médico, con el especialista, menos aterrizar en aquel que es el hacedor de milagros y que nos dijo, yo he llevado tus enfermedades en la cruz del Calvario y por mi sangre tú eres sano. Y estamos hablando de promesas de esperanza. ¿Cuánta violencia hay en los hogares? Hoy los padres se les ha quitado el derecho de educar a los hijos. La función que ejercía la familia en los hijos, ahora los maestros están tergiversando la autoridad de los padres en los hijos y los hijos han perdido su identidad porque los padres han dejado de ser los educadores de sus hijos. Y tenemos jóvenes que dicen, ¿y ahora quién soy? Tenemos una juventud que no sabe reaccionar por el sentido común, sino que ahora interesa más el individualismo que la colectividad. ¿Dónde están los padres que educan? ¿Dónde están los padres que enseñan una fe? ¿Dónde están los padres que dicen aquí se respeta porque es tu casa? Porque salen a la calle y están perdidos, no tienen identidad. Miren, aquí había una familia que llegó y que de repente yo le decía, ¿quién manda en tu casa? ¿Tus hijos o tú? Y me decían, es que mis hijos, ¿quién manda en tu casa? Y de repente empezamos a tomar el liderazgo en casa y claro que hay jaloneos. Claro que el hijo rebelde siempre va a querer hacer lo que él quiere, pero la autoridad se impone con amor y respeto, no como nos impusieron a nosotros. Es con amor y con claridad, firmeza. Urge hogares
cristianos que modelen los valores de la fe, mis hermanos. Deja tú los valores morales. Hoy importan los valores religiosos dentro de tu casa. Que le enseñes a tu hijo por qué es un hombre, a la mujer por qué es una mujer, por qué creemos en la importancia del matrimonio, por qué creemos en la importancia de venir a la iglesia y descargar nuestra gratitud al Dios que nos provee en todo tiempo bendición. Pero nuestros hijos tienen que ser educados en casa, con amor, con firmeza, con claridad y con ejemplo. Necesitamos mensajeros que pregonen las buenas nuevas. Porque hoy, si el hijo piensa distinto, déjalo. Así piensa, no, moldéalo. Dile las consecuencias de su pensamiento. Dile las consecuencias de sus acciones. Dile por qué la palabra nos define claramente quiénes somos y a dónde vamos. O como decía don Fermín García, por donde va Vicente, ahí va la gente. Nosotros no, nosotros tenemos un camino a seguir, nosotros tenemos una verdad que enseñar y nosotros tenemos un ejemplo a quien seguir que se llama Jesucristo. Mensajeros que lleven la palabra. Hoy nosotros vamos a estar hablando estrategias para vencer, estrategias espirituales para vencer. Todos saben, miren, la felicidad, siempre hay alguien que quiere robarnos la felicidad. En el matrimonio, ¿quién nos quiere robar la felicidad? La falta de dinero, el pleito por el poder, la desviación del amor hacia la pareja porque luego se va hacia los hijos. Cuando entra un rival al matrimonio, el no escucharse atentamente uno a otro en la pareja también es. Pero tenemos enemigos. Y en la vida cristiana, mis hermanos, tenemos un adversario. Un adversario que dice la Escritura que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y qué come el león? ¿Qué come el león? Carne. Y la carne es sinónimo de pecado. Y cuando el cristiano está haciendo cosas incorrectas, el león viene y te empieza a decir, ¿ya ves? ¿Para qué vas a la iglesia? Si eres igual de hipócrita que los demás. ¿Ya ves? Mira cómo a tus hijos lo que les enseñas. O mira cómo tratas a tu mujer. O cómo tratas a tu marido. Y de repente el enemigo te está devorando por algo que hiciste que no era apropiado. ¿Y cuál es la respuesta de Dios a esa mentira de Satanás? ¿La sabes? Soy un hijo y un padre jamás desecha a sus hijos mientras los hijos se dejen amar y corregir. ¿Sí? ¿Sí? Y el padre te dice, tú eres mi hijo, yo te compré, yo te puse nombre nuevo, yo te redimí y si pecas tienes el abogado que te defiende, que soy yo. Ese es el amor del padre. Esa es la confianza que debemos de tener, que tenemos un Dios que se convirtió en ser humano, que vino, padeció junto con nosotros, supo lo que era el desprecio, supo lo que los hermanos hace sentir a aquel que le dicen, tú estás loco, tú eres aquello. Cuando le dijeron, tú eres hijo de una adúltera, cuando lo insultaron, él supo lo que era el menosprecio, la traición, el dolor. Pero aún así se mantuvo amándonos. Y cuando nosotros venimos a los pies de Jesucristo, tenemos que saber que tenemos un adversario que se llama Satanás. Hay cristianos que dicen, ay hermano, me dijeron que ahora como cristiano ya no voy a sufrir, ya no voy a tener dolores, que en la iglesia es puro pan y dulzura. Es como aquellos que le dicen, se casaron y fueron felices para siempre. Y después de la luna de miel, oh my God. Y algunos en plena luna de miel, bueno, me han contado. Y de repente vienes a las cosas de Dios. Vienes a las cosas de Dios y tú tienes un enemigo.
que su propósito es robar, matar y destruir. Y ese enemigo no descansa, te está observando y tiene muchos demonios que te van a señalar en el momento oportuno. Y mira lo que dice la Escritura. El primer inciso es las estrategias del enemigo. Mira, cuando estamos en la iglesia, que sentimos que volamos. Cuando en la casa todo está bien. Cuando en el trabajo me tratan, es el hermano. Hay que ayudarlo siempre. Entonces el enemigo empieza a levantar sospechas, empieza a inquietarte. Y mira lo que le pasó a este rey. Se estaba portando bien. Y mira, dice, Segunda de Reyes 18:6, dice, permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Por eso el Señor estaba con él y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. Se rebeló contra el rey de Asiria y se negó a pagarle tributo. ¿Qué estaba haciendo el rey de Ezequías? Todo estaba bien. Y como sentía la presencia de Dios en su vida, empezó a tomar decisiones para quitarse a aquel que lo oprimía, para quitarse a aquel que la tenía encadenada a sus malos deseos, a sus cosas incorrectas. Mi hermano, ¿qué nos roba la paz? ¿Qué nos tiene encadenado? ¿Qué nos hace sentir menos? Tomó la decisión Ezequías de levantarse y creer la palabra de Dios, y cuando él estaba viviendo esa relación segura, vino el ataque del enemigo. Y lo primero que hace el enemigo cuando quiere destruirte es atacar tu fe en Dios. Dice Segunda de Reyes 18, verso 19. Entonces, aquí ya está el enemigo actuando. Entonces el jefe del estado mayor del rey asirio le dijo que les transmitieran a Ezequías el siguiente mensaje. El gran rey de Asiria dice, ¿en qué confías que te da tanta seguridad? ¿Acaso crees que simples palabras pueden sustituir la fuerza y la capacidad militar? ¿Con quién cuentas para haberte rebelado contra mí? Y aquí, cuando la adversidad viene sobre tu vida, tienes que tener la certeza de en quién estás confiando. De repente, tú estás caminando, tienes paz, te sientes seguro, sabes que la palabra de Dios está haciendo una obra en tu vida, pero de repente el enemigo viene y ataca tus ideas, tu fe, tu familia, que primero te decía qué bueno que estás yendo a la iglesia, ahora te dice ya no tienes tiempo para mí, ya no limpias la casa, ya mis nietos no te ven, ya no te podemos visitar en casa, y ahora aquello que era bueno, ahora te lo están viendo como malo. Y cuando tú estás actuando bien y vienen los problemas a tu vida, mire lo que dice 1 de Pedro 1:7. Porque el enemigo es un león que busca devorar tu fe. Y lo primero que va a hacer es atacar tu fundamento de la fe. Dice, estas pruebas demostrarán que tu fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más precioso que el mismo oro. Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Mis hermanos, cuando todo va bien en tu vida, Satanás va a venir a inquietarte. Y lo primero que va a hacer es atacar tu fe, el fundamento de tu fe. ¿Por qué crees en este libro? ¿Quién lo escribió? Lo escribieron hombres comunes y corrientes, te va a decir. Pero nosotros sabemos que esta palabra es inspirada por Dios, útil para guiarnos y conocer la perfecta voluntad de Dios y empezar a creer en Jesucristo como el Hijo de Dios y el Dios verdadero. ¿Y qué pruebas tengo de que existe, mi hermano? La única evidencia que tengo de que Dios existe es que vino a mi vida y me cambió.
no me cambió una emoción, no me cambió un consejo, no me cambió, sino que el único que vino y transformó mi vida por la fe se llama Jesucristo. Y ahora yo he empezado a caminar en Él en base a una verdad. Tengo un fundamento, que vendrán pruebas, vendrán aflicciones, pero es por mi bien para saber cómo estoy caminando yo en mi relación con Dios. Y de repente el rey Ezequías está viviendo un reinado en paz, tiene prosperidad, tiene tranquilidad, pero el rey Ezequías había tomado decisiones de liberarse de su opresor. Había tomado la decisión de no darle sus beneficios a él, sino que ahora lo distribuía en su pueblo y estaba teniendo una relación con Dios y sus líderes, y su pueblo estaba bendecido. Pero el enemigo no quiere la paz de tu vida. Por eso envió embajadores, mensajeros que le dijeran: ¿en quién estás confiando tú? ¿Te crees más fuerte que nosotros? ¿O crees que los dioses de los pueblos a los que vencí eran menos fuertes que tu Dios? Y entonces vino y la amenaza. Y cuando el mensajero del rey asirio dice en Segunda de Reyes 18:29, dice: el rey dice lo siguiente: no dejen que Ezequías los engañe. Él jamás podrá librarlos de mi poder. No permita que los haga confiar en el Señor, diciéndoles: con toda seguridad el Señor nos librará. Esta ciudad nunca caerá en manos del rey asirio. Cuando el pueblo de Dios que salió de Egipto y que en trayecto a la tierra prometida, Moisés tuvo que subir al monte Sinaí a hablar con Dios. El pueblo necesitaba adorar a Dios. Y los líderes, me mareé. Y los líderes, al no tener un fundamento en la palabra de Dios, empezaron a vivir y a sacar su pasado y empezar a practicar el pasado después de que habían sido libres de la esclavitud. ¿Cuántos hay de aquí que cuando no tienen el liderazgo en su casa empiezan a aplicar el estilo de antes? El grito, la amenaza, el castigo, la violencia física, la violencia moral, el encarcelamiento cuando no vas con tu hermana, no vas acá, no vas allá, y empiezan a restringir porque no pueden someter por una vida espiritual. ¿Sí me explico? Cristianos machistas, mujeres feministas, cuando no pueden actuar bajo los argumentos de Dios. El enemigo viene y dice: tus líderes tienen que escuchar que el pastor no los va a ayudar. El pastor es igual de fallador, y empieza el enemigo a tratar de minimizar el liderazgo y empiezan a tratar de atemorizar a la congregación, a tu familia, a tus hijos, diciéndole: la fe de sus padres no sirve, es ignorancia, es conformismo. Y cuando los líderes están bien fundamentados, solamente dicen: nuestra confianza está en Dios. Y todo lo que hoy tenemos es porque hemos confiado en Dios. Y sabemos que estamos en el Dios verdadero porque Cristo cambió nuestras vidas. Y el enemigo va a siempre tratar de minimizar el liderazgo que hay en tu casa. Cuando estaban los mensajeros del rey Sennacherib dialogando con los mensajeros del rey Ezequías, los mensajeros del rey Ezequías le dicen: ¿sabes qué? Háblame en otro idioma, porque para que nos podamos entender tú y yo, y el pueblo no escuche tus amenazas. Y los mensajeros del rey dicen: no, porque no solamente venimos contra ti y contra el rey, sino venimos por todos, porque todos pagarán las consecuencias de haberse levantado en contra del rey de Asiria. Y queremos que escuchen que el rey Ezequías ni ustedes van a poderles dar de comer cuando estén cautivos
cuando no les permitamos salir de sus casas. Porque la amenaza no solo era para el rey y su liderazgo, sino para todo el pueblo. La amenaza no es solo para el que honra a Dios. El enemigo quiere destruir todo alrededor. Por eso en 2 de Reyes 18:27 dice: ¿ustedes creen que mi amo les envió este mensaje solo a ustedes y a su amo? Él quiere que todos los habitantes lo oigan, porque cuando sitiemos a esta ciudad, ellos sufrirán junto a ustedes. Mi hermano, cuando Satanás destruye la vida de un hombre casado, destruye la familia. Cuando Satanás logra involucrar a uno de nuestros hijos en la adicción, en una relación violenta, logra afectar a toda la familia. Cuando Satanás logra y convence a alguien de la familia a que haga algo incorrecto, afecta a toda la familia. Por eso nosotros tenemos que velar, orar, para que nuestra familia esté en la bendición de Dios. Tenemos un adversario. Tenemos que tener las estrategias para saber guiar a nuestros hijos, para poder guiar nuestra voluntad a obedecer a Dios. ¿Cuántos jóvenes han pasado por nuestra congregación? De 8, 10, 12 años, llegan a la adolescencia y se van a las cosas del mundo. ¿Será porque Dios no es efectivo? ¿O será que como iglesia no hemos demostrado un amor que se interesa por ellos? Nuestros niños, nuestros adolescentes son la iglesia. Por eso pido respetos para ellos. Por eso pido una atención de los maestros hacia nuestros niños. Porque son la iglesia y nosotros tenemos que sembrar la fe en ellos para que el enemigo no se lleve el fruto que debe de permanecer aquí en la congregación para honrar a Dios. La estrategia de Satanás es confundir y tener temor. Pero viene, prueba tu fundamento, prueba tu liderazgo y también te hace que tengas temor, porque grita mensajes en contra de tu vida. Esas son las estrategias de Satanás. Quitar tu fundamento de fe en Dios. Invitarte a que vengas con Él, porque Él te va a permitir que tengas más paz. ¿Será? ¿Cuál fue el engaño que le dio Satanás a Eva y a Adán en el huerto de Edén? ¿Cuál fue el engaño? Si comes de la manzana, serás igual a Dios, lo sabrás todo. Y fue cierto. ¿Qué es lo que le ofrecen al joven cuando está desarrollándose? Los medios televisivos. ¿Qué le ofrece de la sexualidad? Piensa que cualquier acto sexual es amor. Piensa que teniendo tal teléfono ya va a ser importante. Piensa que bebiendo algo ya va a ser una persona con identidad propia y los están engañando. ¿Para qué? Para que caigan en esa mentira y sean cautivos del príncipe de este mundo. Nosotros tenemos una lucha espiritual en la cual tú y yo somos victoriosos si obedecemos a nuestro rey. Porque ¿quién es el rey de tu vida? ¿Acaso no le llamamos Señor? ¿Acaso no le llamamos el Dios de nosotros? ¿Acaso no le decimos, Señor, hágase tu voluntad en mi vida para que yo pueda caminar bajo la bendición tuya? Porque Él es, o le sirves al rey verdadero o le sirves al otro. Pero aquí nomás hay dos caminos. Y dijo Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y fuera de mí no hay quien salve. Está claro eso. Pero, ¿cómo actuar nosotros ante las estrategias de Satanás que viene a destruir nuestras vidas?
cuando tienes el problema como cristiano, como hijo de Dios, que tienes problemas maritales, que tienes problemas con tus hijos, que tienes problemas con los vecinos, que tienes problemas con tu depresión, que te está tocando la puerta otra vez para tratar de entrar. Cuando tú dijiste depresión, ya no te acepto en mi vida. Dejaste de pagarle tributos en medicamentos, en doctores, en terapias psicológicas. Entonces ahora viene otra vez a tocarte la puerta y tú dile, está cerrado, porque fui libre de ti. Entonces cuando venga ese enemigo otra vez a tocar tu puerta, la primera estrategia tuya tiene que ser, busca a Dios. Busca a Dios, que fue lo que hizo Ezequías en 2 de Reyes 19, 14 al 16. Él fue y buscó a Dios, consultó al profeta de Dios para que él le dijera lo que tenía que hacer. Mi hermano, cuando tienes problemas, es bueno ir con el hermano, es bueno acudir por un consejo pastoral, pero lo más importante es que dobles tu rodilla y le digas, Señor, yo no entiendo qué me pasa, pero yo sé que tú estás conmigo. Ayúdame a actuar como hijo tuyo, como hija tuya, a esperar en tu paz que esto se resuelva y dame la sabiduría para tomar decisiones sabias. ¿Quieren que podamos hacer eso? Esta mañana hablaba con los colaboradores y les decía, hermano, escúchame bien, por favor. Si alguien me falla a mí, eso no me autoriza a mí a fallar. Si dentro de la iglesia alguien comete un pecado y se va de la iglesia, eso no me justifica a mí para hacer algo igual. ¿Sí me explico? Porque la relación personal con Dios es muy individual. Yo creo que Dios está haciendo algo en mi vida. Miren, déjenme comentarle ahorita que no está mi esposa aquí, aunque ya lo he platicado con ellos. Cuando yo trabajaba en una dependencia de gobierno, hay muchas reuniones que se hacen para capacitarnos. Y en eso llegó una profesionista de otra oficina y, como se dice vulgarmente, me tiró los perros. Estoy hablando de ese tiempo, ¿no? Entonces yo lo que hice, sí me incomodé un poquito y le dije a una compañera, acá la ciudadana esta me está tirando los perros de una manera muy feroz. ¿Quién? Me dice mi compañera. Pues fulana de tal. Apóyeme, ¿no? Le digo yo. Y mi compañera me dice, claro que sí. Entonces le dije, cuando vea que se acerque, usted acérquese, por favor. ¿Sí? Entonces teníamos 3 o 4 días de conferencias y yo tenía que estar ahí. Y yo no sé, pero Satanás es astuto. Llegaba y, ¿cómo está, licenciado? Y, muy bien, gracias. Y yo ya volteaba y pum, ya estaba ahí mi compañera. Licenciado, venga para acá, por favor. Y ya me iba con él. Pero la confianza que hay con mi pareja es que, mi hija, cuídame. Cuídame, le digo yo. Y empecé a platicar con ella. No sé, lo digo como broma, ¿eh? Y entonces empecé a platicar con ella la importancia de la confianza que debe haber en la pareja. La confianza de saber que te casaste con una persona porque la amas y porque le juraste lealtad y fidelidad tanto a Dios como a ella. Y aparte yo me rayé con mi esposa, no por presumirlo, pero me siento muy contento con ella. Pero Satanás anda buscando cómo destruir tu vida. Y si no puede destruir tu matrimonio, va a querer destruirte a través de tus hijos. Y si no puede destruirte a través de tus hijos, a lo mejor va a destruirte a través de la cuñada, o a través de la suegra, o a través del vecino. Pero nosotros tenemos que estar atentos para que el enemigo no venga y socave nuestra fe y nuestra relación con Dios. Que los gritos y las amenazas nos vengan y nos intimiden para continuar en la libertad que Cristo nos ha dado. Mi hermano, no se trata de cambiar de religión, se trata de permitir que Dios sea el Señor de mi vida y empezar a caminar conforme a su voluntad. ¿Sí me explico? Hay católicos tan consagrados. Hay cristianos tan consagrados que yo digo, no cabe duda que Dios no es Dios de religión, es Dios de relación.
Y yo quiero decirte que cuando estés en problemas, el primer paso es busca a Dios. Mi hermano, cuando Satanás quiere condenarte, te trae tu pasado a tu presente. No dejes, el segundo punto es, no dejes que tu pasado determine tu futuro. Es que yo fui en la otra iglesia y me lastimaron y que el pastor era un baquetón y saltó un adúltero. Y si la relación es contigo, con Dios, cuando tú estés con Dios, no va a estar ahí el pastor para decir yo tuve la culpa. No, 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 es tu decisión. No dejes que los pecados de otros te estorben para servir a Dios. Tampoco dejes que tu pasado te estorbe para servir a Dios. Dice Romanos 6:14, escucha, esto es para ti. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Mis hermanos, ¿qué te oprime? ¿Qué te hace sentir que eres de segunda? ¿Qué te hace sentir que no tienes derecho a reír si Dios ha dado lo mejor por ti? Si Dios te ha amado tal como eres. Si Dios está interesado que tengas paz y que disfrutes la vida. Yo quisiera decirte que la vida se disfruta si tienes mucho dinero, si tienes muchos carros, muchas casas, pero no, la vida se disfruta cuando aprendes a ser agradecido con Dios. Cuando ayudas al necesitado, cuando te sientes útil, sabes que alguien te ocupa, ahí estás tú dándole lo mejor. Cuando estás disponible a invertir en alguien que no conoces, pero lo estás haciendo por amor a Jesucristo, entonces dices, vale la pena vivir, porque te sientes útil para los demás. Pero cuando vives para ti mismo, guardas para ti mismo, cuidas tu casa para ti solo, no eres capaz de invertir en nada, entonces no tienes sueños, porque tu vida está concentrada en ti. Pero cuando dices, voy a ir a visitar a fulana persona y llegas y le llevas una despensa. Voy a orar por los enfermos de Bethesda. ¿Cómo quisiera que aquí un matrimonio dijera, este domingo, saliendo de aquí vamos a ir a hablar con los enfermos de Bethesda, vamos a orar con ellos. Voy a llevarle a uno, aunque sea un rastrillo, un jabón, porque eso es amor, hermanos. 5 familias de aquí que se pongan de acuerdo, vamos a ir a un asilo de ancianos, ¿a qué? A platicar con los viejitos. ¿Por qué? Porque muchos ancianos son abandonados en los asilos. ¿Y qué necesitan? Que los escuchemos, que los amemos. En vez de estar en casa diciendo estoy aburrido, no tengo que hacer, mi vida no tiene propósito, hay mucha gente que te ocupa. Y como hijo de Dios podemos llevar esperanza, amor, servicio, porque a eso somos llamados a ser servidores de los demás. Y cuando tú sirves, te sientes importante, te sientes amado. Pero cuando estás nada más para ti y para ti y para ti, has perdido el objetivo de la vida. Porque Jesús no vino a ser servido, sino que vino a servir y a dar su vida por los demás. Por eso, mis hermanos, no dejes que tu pasado determine tu futuro. Y cuando tengas problemas, una vez que hayas buscado a Dios, una vez que no permitas que tu pasado determine tu futuro, entonces busca el consejo sabio. Dice la escritura en 2 de Crónicas 32, del 2 a 3. Cuando Ezequías se dio cuenta de que Sennacherib también pensaba atacar Jerusalén, consultó con sus funcionarios y consejeros militares. Dice Proverbios 20:18, con buenos consejos los planes tienen éxito, no entres en guerra sin consejos sabios. Cuando estés pasando por pruebas, cuando tengas problemas, busca el consejo de los hermanos. Pero una vez que hayas buscado a Dios, una vez que entiendas que tu pasado no va a determinar tu futuro, entonces busca el consejo sabio, un hermano con testimonio, un pastor íntegro, líderes que sirvan y que sean prudentes en su hablar. Ese es buscar el consejo sabio de nuestros hermanos. ¿Para qué? Para que me ayuden
a enfrentar la adversidad, para que me ayuden a pasar este problema, porque estoy siendo probado para saber cuál va a ser el resultado de mi fe. Nosotros, mis hermanos, tenemos un adversario que busca inquietarnos siempre para que no disfrutes la relación de Dios. Por eso necesitamos nosotros buscar el consejo sabio. Mi hermano, no des terreno al enemigo. Cuando estás orando y que empieza la fricción, no dejes de orar, sigue orando. Miren, lo digo por experiencia, cuando empiezas a diezmar, de repente, ¡pum!, empiezan los problemas económicos. ¿Y qué es lo que pasa? Dejo de diezmar. ¿Por qué? Porque quiero suplir mis necesidades. Pero cuando yo dejo de diezmar, le cedo otra vez mi economía a Satanás. Cuando yo estoy viniendo a la iglesia a orar y no hay problema y de repente mi vida está siendo transformado y mis hijos y mi esposa y los que están ahí empiezan a decir, ya no te la pasas aquí, ya esto, y tú dejas de hacer aquello que estaba llevándote a tener intimidad con Dios, le estás cediendo el terreno a tu enemigo. ¿Y el enemigo qué quiere hacer con tu vida? Destruirte. Por eso nosotros también tenemos que tener estrategias para cuidar nuestra santidad, para cuidar nuestra relación con Dios, estrategias para saber cómo actuar cuando el enemigo viene y nos trae celos, envidias. En algunas iglesias el liderazgo no crece porque está lleno de envidias, de rencores, de que prefieren buenos lugares en vez de servir. Gracias a Dios aquí eso no sucede. La oración, mi hermano, es el poder que tiene el cristiano para que la vida de otros cambie y para que la nuestra se consagre. Algo que decía don Fermín García es que tú puedes orar aquí y estar actuando Dios allá a kilómetros, porque la fe en la oración hace que Dios se mueve y cambie el curso de las cosas. ¿Quién fue el que oró y el sol se detuvo? ¿Quién fue el que oró y Dios trajo bendición a sus vidas? Cuando tú declaras la palabra de Dios en la vida de las personas, estás influenciando para que esa vida sea transformada. Por eso nosotros, mis hermanos, creemos en la oración. Una oración que le crea a Dios, una oración que espere lo mejor en Dios, no como la viejita que les digo, que siempre se quejaba por subir el cerro y una vez le recitó la cita bíblica. La Biblia dice que si digo a la montaña, quítate y se echará al mar. Entonces la viejita por la fe le dijo, montaña, quítate y échate al mar. Y al día siguiente se levanta la viejita, abre la puerta y ve la montaña y dice, sabía que no te ibas a quitar. Nosotros no podemos ser de esa fe, tenemos que ser de esa fe que le crea a Dios, que tomemos la promesa de Dios y la declaramos, porque nosotros somos mensajeros. El que se encarga de hacer su voluntad es Él. Y si Dios me dice, habla, yo hablo. Y si Dios me dice, cállate, yo me callo, porque yo soy un mensajero de Él. Pero es importante orar unos por otros. Es importante creer que la oración hace milagros, mi hermano. Yo soy el resultado de la oración de muchos hermanos que sin conocerme oraron por mí y yo llegué a ese lugar y conocí al Cristo vivo. A lo mejor a ti te habló tu papá que era cristiano, tu mamá, tu tío, tu abuelo. Eres el resultado de la vida de un hombre, una mujer que oró por ti, por eso estás aquí. Y ahora, ¿cuál es mi responsabilidad? Llevar un mensaje. Pero saber que en la vida cristiana tengo que tener estrategias para ser victorioso en mi vida espiritual. Tengo un adversario, pero tengo las estrategias de Dios para mi vida. Amén. Por eso necesitamos orar unos por otros. Mira lo que dice Filipenses 4:6. Dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. ¿Lo pueden creer? Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Dice Romanos 12:2, alégrense
por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. ¿En dónde tenemos que tener paciencia? En las dificultades. ¿Y qué tenemos que seguir? Orando. Mis hermanos, a veces los problemas vienen porque Satanás te quiere llevar por otro camino. Pero dice la palabra, sigue adelante, sigue orando. Sigue orando. El resultado, cuando tú buscas la estrategia de Dios, el resultado es que el enemigo es avergonzado. Cuando el rey Ezequías fue amenazado por los mensajeros del rey Sennacherib, y ante la amenaza, el rey Ezequías envió a consultar al profeta Isaías, y Dios a través del profeta Isaías le dijo, tú no te preocupes, le dijo, porque el rey Sennacherib escuchará rumores en guerra en su pueblo, y cuando llega allá, lo van a matar. El rey Ezequías creyó y confió en Dios, y oró, y sucedió tal cual Dios le dijo. Miren lo que dice 2 de Crónicas 32:21. Entonces el Señor envió un ángel que destruyó al ejército asirio junto con todos sus comandantes y oficiales. Sennacherib se vio obligado a regresar a su propia tierra, avergonzado. Y cuando entró al templo de su Dios, algunos de sus propios hijos lo mataron allí mismo a espada. Dice la Escritura, Santiago 4:7. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios? Mantenernos en santidad, mantenerlos creyéndoles a Dios, manteniéndonos en esta relación con Dios, sabiendo que Él está con nosotros y que no permitirá que seamos avergonzados. Pero necesitamos nosotros creer que nuestro Dios nos ha libertado del enemigo. Dice en 2 de Crónicas 32, del 22 en adelante, así como el Señor libró a Ezequías y el pueblo de Jerusalén del rey Sennacherib de Asiria y de todos los demás que los amenazaban, entonces hubo paz por todo el país. A partir de entonces el rey Ezequías fue muy respetado entre las naciones vecinas y llegaron a Jerusalén muchos obsequios para el Señor junto con valiosos regalos para el rey Ezequías. Cuando nosotros nos mantenemos firmes en la voluntad de Dios y no cedemos terreno a Satanás, Dios nos va a fortalecer y van a seguir las bendiciones abundantes en tu vida. Pero tú necesitas determinar, mantenerte obedeciendo la palabra de Dios. Mi hermano, si alguien falla, no es justificante para que nosotros fallemos. Tengamos las estrategias de Dios en nuestras vidas para saber enfrentar al adversario cuando venga y trate de robarnos la paz, matar nuestra fe y desviarnos de la relación íntima que debemos de tener con Él. Mi hermano, hoy quiero decirles, hay una lucha espiritual, pero nosotros somos vencedores. La victoria es nuestra si empezamos a caminar bajo la dirección de nuestro Señor, bajo un fundamento sólido que es Cristo, bajo una relación íntima con la palabra de Dios y bajo una revelación fresca del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es lo que nos permitirá disfrutar de la fe verdadera en Cristo Jesús. ¿Cuántos cristianos hay frustrados? ¿Cuántos cristianos hay que han perdido el objetivo de esta vida cristiana porque se han enfriado? Porque el enemigo ha infiltrado en sus vidas y les ha ganado terreno. Estabas orando. Llegó el momento de perseverar en la oración. El trabajo, los problemas te hicieron ceder. Tus valores cristianos no los estás enseñando tú. Mas sin embargo, la escuela, los medios están enseñándole valores diversos a nuestras familias. Tenemos que tomar la posición de ser educadores en nuestro hogar, pero valores espirituales. Hoy es tiempo
de tener la estrategia de Dios en nuestras vidas. Permanece fiel a Dios. Fortalece tu fe a través de la palabra y sigue reuniéndote con gente que te hable del amor de Dios y que disfrute de su relación con Dios. Porque eso es lo que nos hace ser una iglesia activa, una iglesia que crezca en una relación constante con Él. Hoy es tiempo de tomar las estrategias de Dios para tener la victoria que Él nos ha dado. Amén. Pongámonos de pie.